el placer. Suena quizá un poco trivial, ¿no? Al lado de los grandes conceptos. Pero, ¿y si fuera más fundamental de lo que creemos? Tenemos aquí un análisis basado en unos extractos de un texto que da que pensar. Se titula El placer, un valor fundamental olvidado. Un título sugerente, sí, totalmente. Porque, a ver, cuando hablamos de pilares de una buena sociedad o de una vida con sentido, pues normalmente pensamos en la justicia, la paz, la libertad, la verdad. Los grandes valores. Eso es, valores como con mayúsculas, ¿no? A menudo colectivos, serios, pero el placer como que se queda fuera de la lista, o peor, genera cierta sospecha, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Como si fuera algo egoísta o superficial o incluso peligroso. Así que nuestra misión hoy es intentar desentrañar un poco de dónde viene esa desconfianza histórica y explorar cómo, según este texto, el placer se relaciona, y mucho, con otros valores que sí consideramos cruciales. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, el amor, la coherencia, la verdad misma, el bienestar, la autenticidad, también la resiliencia, la empatía, la responsabilidad, la creatividad y, ojo, uno que quizás sorprenda, la humildad. Humildad y placer. Interesante. Sí, la pregunta es esa. ¿Por qué algo tan básico, tan humano como buscar el gozo, evitar el dolor, genera tanto recelo cultural? Venga, vamos a meternos con las ideas del texto. Pues es la pregunta clave, ¿sí? Y la respuesta que sugiere este análisis, bueno, no es nada simple. Esa desconfianza no es casualidad, no es cosa de uno. Es, digamos, el resultado de una acumulación histórica muy larga. Ajá. El texto identifica dos grandes corrientes culturales, distintas, pero que al final coincidieron en lo mismo, en relegar el placer o incluso condenarlo. ¿Y cuáles son? A ver, la primera es muy profunda, claro. Hablamos de la matriz cultural cristiana, la que ha moldeado Occidente durante siglos. Claro. En esa visión del mundo, el modelo a seguir es el sacrificio. Piensa en la figura de Cristo, la renuncia máxima por un bien mayor, trascendente, la salvación. Mm. Entonces, claro, dentro de ese marco, el placer, sobre todo el físico, pues quedó asociado a lo terrenal, a la carne, a la tentación que te desvía del camino espiritual. Algo a controlar. Exacto. Algo sospechoso por naturaleza, que había que controlar mucho. Piensa en filósofos como Agustín de Hipona. Su filosofía ponía mucho énfasis en la virtud como una lucha constante contra los deseos mundanos, ¿no? Un autocontrol casi ascético. Es increíble cómo sigue pesando eso. Esa vocecita que a veces te dice no te lo mereces cuando disfrutas de algo, o esa culpa por perder el tiempo si no estás produciendo algo. Totalmente. El texto menciona eso, ¿no? El prestigio que todavía tiene el esfuerzo, el sudor de la frente, mucho más que el simple gozo o el deleite. Valoramos más verbos como luchar, sacrificarse. Aguantar. Aguantar, eso es, más que disfrutar, saborear, celebrar. Exacto. Y esta lesión, claro, tuvo un impacto directo en cómo se entendían otros valores fundamentales. La coherencia, por ejemplo. ¿Cómo? Pues se vinculó mucho a mantener un ideal moral elevado, y a menudo eso estaba en tensión directa con las ganas de disfrutar personales. Ser coherente era ser fiel a principios abstractos, no tanto a tu propia naturaleza, a lo que sientes. Ya entiendo. La verdad, pues se veía como una búsqueda espiritual, intelectual, trascendente, lejos de las bajas pasiones. La justicia y la paz, pues se lograban sobre todo a través del sacrificio colectivo, de la renuncia individual por el bien común. Claro. Y otros valores que hoy nos parecen esenciales, como la autenticidad o la creatividad, que están mucho más ligados a nuestros deseos, a nuestras emociones, al cuerpo, pues quedaron como subordinados, o incluso vistos con recelo dentro de esa estructura moral. Podríamos pensar que con la modernidad, la ilustración, el foco en el individuo, que eso habría liberado al placer. Pero el texto dice que lo fue tan así, ¿no? No exactamente. El placer siguió ahí en una posición incómoda, pero cambió el motivo de la sospecha, digamos. Ah, Si la matriz cristiana lo veía como tentación espiritual, la lógica que viene con la sociedad industrial, con el capitalismo, lo va a ver como ineficiencia. claro. El no valor supremo es la producción, el rendimiento, la utilidad. El tiempo es oro, literalmente.
Y el esfuerzo solo vale si se traduce en resultados. Tangibles, medibles, económicos, a poder ser. Ya veo por dónde vas. Y aquí viene lo interesante. El placer, por como es, se resiste a esa lógica utilitarista. Es, en esencia, improductivo. Necesita pausa. Exacto. Necesita pausa, contemplación, entregarse al momento, no genera capital directamente, no produce bienes materiales de forma inmediata. El texto recuerda a Max Weber, ¿no? Y su análisis de cómo la ética protestante del trabajo, con ese énfasis en la disciplina, la reinversión, Sí. pues sentó las bases para una ética ya secular centrada en la productividad, en acumular. Y en ese nuevo esquema, el placer puro, el disfrutar por disfrutar, pues no encaja bien. Es como un elemento que molesta. Entiendo. Entonces el placer sobrevive, pero Domesticado. O se convierte en una mercancía más. La industria del entretenimiento, el turismo rápido, el consumo de cosas que prometen satisfacción fugaz. justo. Mm. O se tolera solo como herramienta para ponerse las pilas. Un descanso necesario, vale, pero solo para volver al trabajo con más energía y rendir más. Pero nunca como un fin en sí mismo, no, como algo valioso por sí solo. Precisamente esa es la idea que desarrolla. Y esta nueva mirada productivista también fue redefiniendo, sutilmente, otros valores. La libertad, por ejemplo. ¿En qué sentido? Pues empezó a entenderse sobre todo como libertad económica. La capacidad de producir, de elegir qué consumir, de emprender. Mm, Claro, la responsabilidad, pues se centró en el deber de ser un miembro productivo de la sociedad, de contribuir al sistema económico. La creatividad sí, se valora, pero sobre todo si se canaliza hacia la innovación tecnológica, empresarial, hacia lo que genera beneficios o aumenta la eficiencia. claro. El bienestar mismo tendió a medirse en cosas materiales, el PIB per cápita, los ingresos, las posesiones, dejando un poco de lado la parte subjetiva, emocional, esa que el placer podría alimentar. Ya. Incluso la solidaridad, que parece ajena a la lógica del mercado, pues a menudo se instrumentalizó, buscando soluciones eficientes y medibles a problemas sociales, en lugar de priorizar la conexión humana, la empatía que surge, por ejemplo, de compartir un buen rato. Entonces, el panorama que dibuja el texto es, bueno, es una doble herencia un poco pesada, ¿no? Por un lado, la sospecha antigua del placer como pecado, herencia religiosa, Ujú. y por otro, la sospecha moderna del placer como una pérdida de tiempo ineficiente y culpable fruto de la lógica productivista. Vivimos como bajo esa doble sombra. Y las consecuencias de esta marginación histórica son profundas y muy concretas en nuestra vida, en el día a día y como sociedad. El placer auténtico, entendido no como exceso, sino como esa sensación de plenitud, de disfrute consciente, de conexión vital con uno mismo, con los demás, con el mundo, pues queda arrinconado. Culpabilizado. Se le carga de culpa, exacto. Se le ve como un lujo para unos pocos, o en el peor de los casos, se le estigmatiza como vicio, como debilidad. Pero, ¿y la ciencia? ¿Qué dice la psicología, la neurociencia de esto? Pues es muy interesante contrastar esa visión cultural con lo que nos dicen disciplinas más recientes. La psicología positiva, por ejemplo. Gente como Martin Seligman, que investigan científicamente el bienestar, pues demuestran con datos el papel esencial que juegan las emociones positivas, las experiencias placenteras, para nuestra salud mental, Ajá. también para nuestra capacidad de ser creativos, e incluso para la resiliencia ante las dificultades. La neurociencia también aporta pruebas de cómo las experiencias de placer modulan nuestros circuitos cerebrales de recompensa, de motivación, afectando el ánimo, la capacidad de aprender. O sea que la ciencia moderna estaría como validando algo que culturalmente nos hemos empeñado en negar o minimizar. En cierto modo, sí. Y si ampliamos la mirada al impacto social, el texto sugiere algo, bueno, provocador, que la búsqueda de placer genuino, lejos de ser solo egoísta, podría fomentar la empatía. Ah, sí. ¿Cómo? Pues piénsalo, cuando estamos bien, cuando nos sentimos plenos, disfrutamos, es más fácil conectar con el bienestar de los demás, desearlo para ellos también. Y al revés, la represión constante del placer, esa exigencia continua de sacrificio, de rendimiento, podría estar generando sociedades más ansiosas, Tiene sentido. más irritables, más competitivas y paradójicamente menos capaces de saborear los logros, de encontrar un sentido gozoso a la vida. Incluso, sugiere, podría estar en la raíz de ciertas formas de agresión, como una especie de
Compensación distorsionada de esa necesidad de vitalidad que reprimimos. Has mencionado la empatía, la resiliencia. Aquí es donde, como decíamos al principio, la cosa se pone muy interesante. ¿Cómo afecta concretamente esta devaluación cultural del placer a otros valores que sí consideramos importantes y que intentamos cultivar? Pues el análisis del texto sugiere que los efectos son sistémicos Mm, y debilitantes. Empecemos por la empatía que mencionabas. vale, Si nos negamos a nosotros mismos el derecho al placer, si no sabemos conectar con nuestra propia humanidad que siente, ¿cómo vamos a conectar de verdad con la humanidad del otro? Con su capacidad de sentir alegría o dolor. La empatía necesita esa resonancia afectiva, mm, y una cultura antiplacer tiende a apagarla. claro. Luego, la resiliencia. Afrontar dificultades, superar traumas, adaptarse. Todo eso necesita una energía emocional enorme. Ujú. El placer, las pequeñas y grandes alegrías, son como el combustible para esa energía. Si vivimos en un déficit crónico de gozo, nuestra capacidad de resistir se resiente. Nos volvemos más frágiles, más propensos al agotamiento, a la desesperanza. Entiendo. Y la autenticidad tan buscada hoy. ¿Cómo ser auténticos si sentimos una presión constante por proyectar una imagen de eficiencia total o de virtud casi ascética? Ser auténtico implica abrazar nuestra humanidad completa, con sus luces, sus sombras, pero también con sus deseos, sus ganas de disfrutar. Ya. Si el placer está mal visto, pues tendemos a esconder o reprimir esa parte vital, y eso genera una disonancia interna. Y la solidaridad, has dicho también. Sí, si vemos el placer compartido como algo frívolo, egoísta, una mera distracción, perdemos muchísimas oportunidades de construir lazos genuinos con los demás, compartir una comida, una risa, una experiencia bonita. Son cosas que unen mucho. Unen muchísimo. Generan conexión, confianza, a menudo más que muchos discursos o programas muy bien intencionados. Una cultura que desprecia el placer compartido, pues, dificulta construir comunidad de verdad. ¿Y si traemos todo esto a hoy, a la era digital, donde parece que estos valores, autenticidad, resiliencia, empatía, responsabilidad, creatividad, son más necesarios que nunca para manejarnos con la complejidad, la sobreinformación, la polarización? Esta tensión histórica con el placer se agudiza aún más. Definitivamente. El texto argumenta que sí, que la era digital funciona como una lupa. Magnifica estas tensiones que ya existían. Por ejemplo, Buscamos desesperadamente autenticidad online, ¿verdad? Pero si el placer genuino está devaluado en nuestra vida real, ¿qué tipo de autenticidad proyectamos? A menudo se reduce a una performance, ya. la exhibición de experiencias de consumo que parecen placenteras, viajes, comidas, compras, o la construcción de una identidad personal perfecta, productiva, moralmente correcta, pero quizá vacía de gozo real por dentro. Mm. Necesitamos más resiliencia que nunca para manejar la avalancha de información, la incertidumbre, la presión de estar siempre conectados. Uf, sí. Y sin embargo seguimos viendo el placer, una pausa, un hobby improductivo, desconectar un rato, como una distracción culpable, en lugar de verlo como una fuente esencial para recargar esa energía psíquica que nos permitiría afrontar mejor todo eso. Queremos más empatía para luchar contra la polarización, la agresividad que vemos a menudo en redes. Exacto. Pero como decíamos, desconfiamos del poder del gozo compartido, incluso virtualmente, como un puente natural para reconocer que somos humanos todos y generar simpatía mutua, Y la responsabilidad digital. pues se nos pide constantemente. Verificar información, no difundir odio, proteger la privacidad. Pero si esta responsabilidad no se nutre de una conexión cálida con nuestra propia humanidad y la de los demás, conexión que el placer facilita, pues corre el riesgo de volverse una tarea fría, mecánica, puramente normativa, sin la motivación profunda que da sentirte parte de una comunidad que se cuida y disfruta junta. Y la creatividad, claro. Pues sí, tan celebrada como motor de innovación en la economía digital. Pero de verdad puede florecer en un ambiente que no valora el juego, la exploración sin un fin concreto, el placer de descubrir por descubrir. El texto sugiere que la creatividad de verdad necesita un espacio de libertad lúdica, algo que la presión constante por la utilidad, por el resultado, tiende a asfixiar. Es un diagnóstico complejo y, bueno, francamente, un poco desolador. Una doble herencia que nos deja sospechando del placer, con consecuencias que se agravan en nuestro mundo hiperconectado. Pero el texto no se queda ahí, no. Propone una salida, una reconciliación. Exacto. No es solo un lamento.
El análisis avanza hacia una propuesta constructiva. Y aquí es donde introduce un elemento, quizá inesperado como posible clave, la humildad. La humildad. Curioso. Asociarla al placer. Puede parecer contraintuitivo, sí, pero el argumento es potente. La humildad entendida no como sumisión, sino como un reconocimiento realista de nuestra naturaleza, de nuestras limitaciones, de que dependemos unos de otros, podría ser transformadora. A ver, explica eso. Pues nos invita a dejar de vernos como seres puramente racionales o espirituales, esa es la herencia cristiana, o como meras unidades de producción, la herencia capitalista, y aceptar nuestra condición de seres encarnados, sensibles, que necesitamos gozo y conexión para florecer. Ujú. La humildad nos permite valorar el placer no como un trofeo egoísta que nos pone por encima de los demás, ni como una debilidad que da vergüenza, sino como una expresión legítima, necesaria, de nuestra humanidad compartida y vulnerable. Esa conexión entre humildad y placer es fascinante. ¿Y cómo ayudaría concretamente la humildad a resolver esas tensiones que hemos descrito? Por ejemplo, ¿cómo reconcilia placer y responsabilidad, que parecen tan opuestos? Pues el texto sugiere que la humildad nos permite entender que disfrutar de la vida, encontrar momentos de alegría, de bienestar, no es incompatible con nuestros deberes, con nuestras responsabilidades. Ah, Al contrario, nos fortalece. Una persona que sabe encontrar placer en su día a día tendrá más energía, más motivación, más capacidad de empatía para cumplir con sus compromisos, sean laborales, familiares, cívicos, claro. y lo hará, además, con más autenticidad y menos resentimiento que alguien que vive en una autoexigencia constante y renuncia. La humildad nos ayuda a encontrar un equilibrio más sano entre dar y recibir, entre esforzarse y disfrutar. Y con la justicia, la solidaridad, Pues de manera crucial, la humildad también conecta el placer con eso. Si reconocemos humildemente que el acceso al placer, entendido como bienestar, como alegría de vivir, es una necesidad humana fundamental, entonces no podemos aceptarlo como un privilegio solo para unos pocos. entiendo. La humildad nos empuja a cuestionar las estructuras sociales que privan a mucha gente de las condiciones mínimas para sentir gozo. Seguridad, tiempo libre, acceso a la cultura, a la naturaleza, nos recuerda que la lucha por la justicia social incluye también la lucha por el derecho universal a una vida digna de ser disfrutada. O sea que no es una defensa del hedonismo sin más, sino algo mucho más profundo. Una redefinición del placer, elevarlo a valor fundamental, al nivel de la justicia o la libertad. El texto tiene una frase muy potente sobre esto, algo como Una civilización que no sabe disfrutar es una civilización que no se valora a sí misma. esa misma. Habla de recuperar un equilibrio perdido entre el ser y el hacer, ¿no? Entre el deber y el deleite. Exactamente. Es una llamada a redescubrir el placer, pero con sabiduría. No se trata de buscar el estímulo constante, superficial, sino de cultivar un placer más consciente, más conectado con nuestros valores profundos y con el bienestar de los demás. Integrar el cuerpo, las emociones, los sentidos, en un proyecto de vida plena, con significado. Y la humildad como guía. Y en ese camino, la humildad actúa como una brújula esencial, sí. Nos permite disfrutar sin caer en la arrogancia, en el exhibicionismo. Nos anima a compartir el gozo, reconociendo que el placer compartido se multiplica. Y nos ayuda a aceptar que este placer, bien entendido, bien cultivado, no nos debilita moralmente. Al contrario, fortalece nuestra capacidad para actuar en el mundo con más autenticidad, compasión y solidaridad. Y desde ahí, claro, se ve cómo el placer puede potenciar otros valores. Claro. Desde esta perspectiva reconciliada, se hace evidente cómo el placer, lejos de oponerse a otros valores fundamentales, en realidad los potencia, los enriquece. La paz, por ejemplo, no sería solo la ausencia de guerra, sino la presencia activa de un disfrute colectivo, de una armonía social basada en el bienestar compartido. El amor. El amor, en todas sus formas, romántico, familiar, de amistad, encontraría en el placer compartido, desde una buena conversación hasta la intimidad física, un canal insustituible de expresión, de conexión, de profundizar el lazo empático. La coherencia. La coherencia personal tendría una nueva dimensión. Alinear nuestras acciones no solo con principios racionales, sino también con aquello que nos da un gozo auténtico, sostenible, aquello que nos hace sentir vitalmente conectados. La búsqueda de la verdad también se enriquecería,
porque la verdad más profunda sobre nosotros, sobre nuestras relaciones, a menudo se revela en esos momentos de conexión honesta, placentera, sin máscaras. Libertad, respeto. La libertad incluiría explícitamente el derecho fundamental a disfrutar de la vida, a buscar la felicidad en nuestros propios términos, siempre sin dañar a otros, claro. El respeto se extendería a valorar y proteger también los placeres legítimos de los demás, reconociendo que hay muchas formas de encontrar alegría. Y la solidaridad, de nuevo. Y la solidaridad, como decíamos, se vería impulsada por ese deseo humilde de que todas las personas, sin excepción, tengan acceso a las condiciones materiales y sociales que les permitan sentir bienestar, dignidad y alegría en sus vidas. El placer, así integrado, guiado por la humildad, emerge no como un problema, sino como un puente muy poderoso hacia una humanidad más plena, más resiliente, más conectada. Incluso, o especialmente, en nuestra era digital tan compleja y a menudo tensa. Ha sido una exploración intensa, la verdad. Hemos visto cómo el placer, algo tan central en nuestra biología, en nuestra psicología, ha sido arrinconado históricamente por dos grandes fuerzas: la sospecha religiosa y la obsesión moderna por producir. Ujú. Hemos visto cómo esa marginación no es gratis, sino que tiene consecuencias reales en nuestro bienestar y debilita otros valores esenciales como la empatía, la resiliencia, la autenticidad. Una tensión que encima la era digital parece amplificar. Así es. Pero el análisis no nos deja ahí, en lo negativo. Nos ofrece una perspectiva, bueno, esperanzadora. La posibilidad de reconciliarnos con el placer, de volver a integrarlo como un valor fundamental en nuestras vidas. Y la clave inesperada para lograrlo, según este texto, es la humildad. Sí. Una humildad que nos permite valorar el gozo como una necesidad humana, compartida, conectándolo bien con la responsabilidad, la justicia, la solidaridad y descubriendo cómo en realidad potencia todos esos otros valores que buscamos. Quizás la reflexión final que nos deja este análisis y que el propio texto sugiere para meditar es una frase, bueno, cargada de significado. El futuro humano no se mide solo en logros ni en sacrificios, sino también en la capacidad de gozar juntos. Uf, Un pensamiento profundo para llevarnos, ¿verdad? Para darle unas vueltas mientras seguimos con nuestro día.